Hola a todos, bienvenidos al canal de Reddit en español. Yo soy Javier Cubas y hoy vamos a contestar a la siguiente pregunta. Padres matones, ¿cuándo se dieron cuenta de que su hijo era un matón y cómo reaccionaron? Varias respuestas aquí están en la línea de: una de las cosas que hace que un acosador sea la falta de atención. Mis padres me aman más que a la vida misma y sin embargo todavía era un matón en mis años de primaria. No podía decirte por qué exactamente, aparte de decir autismo, lo cual no es excusa. Mis padres no permitieron que los maestros usaran eso como una excusa, y se aseguraron de que me castigaran adecuadamente. Y estoy muy agradecido por eso. De todos modos, la mayoría de los niños autistas tienen una cosa por la que se obsesionan. Para mí, fue Garfield el gato. Un peliculón, de hecho. Cada llamada telefónica del director, una cosa de Garfield fue quitar, y rompió los corazones de mis padres, pero funcionó. Editar. Consulté a mi madre para ver si tenía alguna idea sobre el motivo. La mejor suposición es la falta de respeto por los sentimientos de otras personas. Todo lo que sé es que mi esposa es maestra, y cuando le dice a los padres que su hijo es malo, que es un acosador o que es malo, simplemente dicen cosas como: no hace eso en casa, es un buen chico, debes estar mintiendo, o los otros niños están mintiendo. Los padres de su escuela son ricos y no pueden hacer nada malo. Padres, por favor, escuchen a los maestros de sus hijos, por favor. Como profesor también escuché esto. Enseñé durante 18 años y aquí hay algo más que aprendí. Por lo general, cada vez que un niño tiene un problema, se encuentra con los padres y descubre la fuente del problema. Sin embargo, a nadie le gusta escuchar eso, y generalmente me votan negativamente cada vez que lo publico. Esta es la tercera vez. No estoy seguro de que todos los padres reconozcan o incluso de que se preocupen si su hijo es un acosador. El chico de mis amigos es un terrible matón. Ya no podemos tenerlos en nuestra casa ni tener fechas para jugar. Este niño abusa verbal y físicamente de otros niños todo el tiempo, y los padres no toman ninguna medida. En 2 ocasiones fue atrapada en el acto de golpear a mi hijo en una cita de juego sin ninguna razón. Tan pronto como los padres comenzaron a disciplinarla, ella comenzó a llorar. Fue entonces cuando las cosas se pusieron raras. Comenzaron a consolarla como si fuera ella quien resultó lastimada, y luego comenzaron a disculparse con ella y preguntarle si necesitaba algo de espacio. No fue disciplinada de ninguna manera ni le pidieron disculpas por su comportamiento. Todo lo contrario, fue tratada como una víctima. Me dijeron que están practicando disciplina amable. Básicamente no hay consecuencias para este niño. Tengo 3 hijos y el infierno se alegraría antes de que los manejara portándose mal de esta manera. Mis padres pensaban que era un matón. Mordía a un niño en preescolar porque tenía una enorme peca marrón en el brazo. Estoy hablando de 1,5 pulgadas, 38 milímetros de diámetro grande. Los padres me llevaron a la casa de los niños para disculparse y ayudar a los otros padres a saber por qué lo hice. Literalmente les dije: pensé que era un brownie. Tenía un poquito de humor este señor. Y literalmente pensé que era. Así que no era realmente un matón, sino más bien un completo imbécil. Pero durante unos 2 días, grupos de padres creyeron que era el anticristo a los 4 años. Este señor a lo mejor ha acabado en Masterchef. Perdón por esta coña. Siguiente comentario. Puedo decirte que esto no siempre es cierto. Algunas personas son matones solo por ser matones. Mi matón era un tipo que incluso cuando era golpeado literalmente todavía tenía toda su fuerza. No fue hasta que cambié de escuela que me libré de él. Era el típico chico solitario sin amigos, pero arremetí contra mi acosador en múltiples situaciones, incluida una que llevó a tener que coserle la mano porque saqué la pieza de metal de los viejos rodillos de madera y lo corté. ¿Vale? Después la palma hasta la mitad del antebrazo. La escuela obviamente no le hizo nada, pero una y otra vez me metía en problemas por responder a su intimidación. Esto, junto con otros factores, me llevó a intentar suicidarme y obviamente fracasé, lo que me llevó a transferir mis escuelas. No hace falta decir que no todos los matones renuncian después de ser golpeados, algunos vuelven más fuertes. Hombre, leer este hilo me trae recuerdos amargos de pelear con mis hermanos cuando éramos más jóvenes, que me hacen sentir realmente culpable y triste. Cuando era niño era propenso a la ira, y me desquité con mis hermanos menores un par de veces que realmente se destacan en mi cabeza. Todos tenemos buenas relaciones entre nosotros ahora, pero a veces me golpea un vívido recuerdo de hacer llorar a uno de ellos, y me duele mucho pensar en eso. De hecho, lo mencioné una de las veces que me estaba molestando, y me perdonaron y dijeron que realmente no recordaban, así que al menos eso, pero desearía poder olvidarlo. Solía intimidar, verbalmente, a un chico del vecindario. Creo que teníamos alrededor de 7 u 8 años más o menos. Ella era sorda y por lo tanto hablaba un poco raro.
En un momento estábamos siendo malos con ella y se puso tan mal que se subió a su bicicleta para alejarse de nosotros y perdió el equilibrio y se cayó, frotándose la barbilla y las palmas. Ella comienza a llorar y al mismo tiempo se ríe, pero también se produce pánico y remordimiento de nuestro lado. No mucho después de llegar a casa, su madre llamó a la mía y mi madre estaba muy molesta y enojada conmigo. Ella dijo que me llevaría a la juguetería y me dijo que trajera mi dinero del bolsillo y lo comprara un regalo a esta chica como disculpa. Pues muy bien hecho. También tuve que ir personalmente a su casa, tocar el timbre, entrar, regalar el regalo y decirle que lo siento, que fue doloroso lo que hice y que nunca volvería a hacerlo. Recuerdo que me sentí tan mal que lloré más fuerte que ella cuando se cayó de su bicicleta esa misma tarde. Estaba tan avergonzado de mí mismo y horrorizado que mi madre estaba tan enojada conmigo. La niña me preguntó por qué le hice eso y simplemente no pude responder la pregunta. Solo lloré como un bebé en el regazo de mi madre, murmurando "lo siento" entre sollozos. Seguro que mis padres me enseñaron una lección. Pues sí, tus padres te enseñaron una lección. No tanto bullying, sino ser abusivo con los chats de juego en línea. Con todo bloqueado, he podido, muy feliz, pasar más tiempo con mis dos hijos. Mi hijo menor de 15 años es muy competitivo cuando se trata de juegos en línea, actualmente el Rocket League, pero ha sido Fortnite, etc. en el pasado. Así que estoy en mi escritorio y él está en la suya y escucho algunas cosas bastante tóxicas que le dice a los compañeros de equipo una noche. Le dije que el tiempo de juego había terminado, apáguelo. Se procedió a tener una charla con él porque de qué se trata un buen compañero de equipo o cómo apoyar equipos siempre fue una mejor idea que arrastrar a la gente o avergonzarlos. Cierto. Fue bastante receptivo. Volvió a iniciar sesión en la discordia y se disculpó por los chicos, chicas con los que se había asociado. Y no hemos tenido un incidente desde entonces. Estoy muy orgulloso de él, si puedes. Mi hermano mayor fue un matón para nosotros. Cada vez que le decíamos a nuestra madre, nos regañaba por ser chismorras y no había consecuencias. Luego creció para convertirse en un adicto a la heroína sin hogar y desempleado que abusó de cada novia que tenía. Y mis padres estaban criando a su hija. A mi madre le gusta romantizar nuestra infancia y cada vez que mencionamos el hecho de que él siempre ha sido una persona de mierda, ella dice, bueno, ¿por qué no me lo dijiste? Podría haber hecho algo, si solo sabía. Si sus hijos son un acosador, generalmente es porque usted es un padre de mierda, y los padres de mierda no se responsabilizan ni se preocupan. Fui víctima hasta que pagué a los niños mayores en bocadillos para golpear a las personas que me acosaban. Me aseguré de que supiesen que había acusado sus heridas. Verás, la transacción de la merienda fue una cosa única, pero los matadores pensaron que los niños mayores de los que golpearon eran mis compañeros, y mantuve viva esa mentira. Menos de 3 libras para asestar un golpe a mis torturadores. Vale la pena. Pues recientemente, porque estoy trabajando desde casa y escucho, aunque distraídamente, el discurso entre mis dos hijos más pequeños. Mis oídos se animaron cuando escuché caer la voz del mayor y el otro reaccionó con un gemido repentino. Entonces el más viejo, fresco como un pepino, afectado como el infierno, dice, oye, ¿estás bien, pequeño amigo? Mientras que el otro seguía llorando. Entré en la habitación del pequeño a tiempo para ver al mayor que se elevaba sobre el más joven mirándolo amenazadamente. Pero me vio por el rabillo del ojo y continuó con el tono falso. Mamá, algo anda mal con esta silla. Él estaba sentado en ella y simplemente se volcó. Simplemente no podía creer cómo él podía creer que yo compraría eso. Y su tono era simplemente falso. Me dio escalofríos. Nunca había visto ese lado de él antes. Tiene 13 años, por cierto. Debes saber que uno de los principales factores de formación de los acosadores puede ser que los padres no presten atención en absoluto, por lo que las respuestas que reciba pueden estar limitadas por eso. Estoy completamente de acuerdo, no es una excusa válida, pero es una razón. Cada matón que he conocido tenía problemas en casa. No siempre los padres no prestaban atención, a veces los padres tóxicos prestaban demasiada atención, por lo que fueron criticados a la medida que los sacaron de la escuela. O los padres mismos son matones y por lo tanto ni siquiera notarán otros matones. Fui un matón en la secundaria y la preparatoria también fui un intimidado. Nunca me vi como un acosador porque constantemente me molestaban y se burlaban de mí y no me daba cuenta de los sentimientos de muchas personas que estaba lastimando. Honestamente hice un viaje a la oficina de primer año para enfocarme con el hecho de que estaba haciendo que otras personas se sintieran mal consigo mismas. Mi madre me sentó y me recordó mis inseguridades y como solía volver a casa y llorar. Ella me dijo que si quisiera que otras personas me odiaran como si odiaran a mis matones. Entonces debería seguir haciendo lo que estoy haciendo. Ella también me gritó, hice reparaciones y trato de ser mejor en lo que soy. Tengo una madre dura. Pues a lo mejor esa madre luego te sirve para aprender.
No hasta que comenzó el quinto grado, estaba muy cerca de su abuelo, el padre de la esposa, y cuando murió lo destruyó y su comportamiento cambió. Pocas semanas después del funeral, la mamá de este niño llamó a mi esposa para decirle cosas que mi hijo estaba diciendo y haciendo. No te importa la escuela. Tuvimos una conferencia de padres y maestros antes de que ella llamara. El maestro no dijo una palabra. Hablamos con él, su primera relación es proteger a su hijo y no aceptarlo. Pero lo podemos decir por la forma en que estaba relacionado a la discusión. Originamos una especie de fecha de juego. Lo monitoreamos ahora. Él habla con un terapeuta, que es buen chico, simplemente toma decisiones terribles. Como padre de 4 hijos, también hemos estado en el otro extremo, y por lo general si los niños son imbéciles, también lo es uno o ambos padres. La amenaza no cae lejos del árbol a veces. Mis padres sabían que era un problema desde el comienzo de la escuela, pero en realidad nunca me dijeron mucho, excepto una palma en la muñeca. La gota que colmó el vaso fue que cuando estaba en 4º grado. Mi padre fue llamado a la escuela después de que el director le dijera que un niño con necesidad de educación especial se negó a ir a la escuela porque lo he estado intimidando mucho. Entonces recibió una buena paliza y mis padres estaban tan avergonzados que decidieron trasladarse de la escuela. He aquí que eligieron una escuela de inmersión francesa como mi próxima escuela, sin saber una sola palabra en francés. Me volví tímido, introvertido en la nueva escuela lo suficiente como para dejar de ser un completo imbécil. Un grupo de amigos y yo estábamos sentados un día hablando sobre la escuela y llegamos al tema de ser intimidados. Mientras estaba sentada escuchando me di cuenta de que no tenía una historia que contar. Esto es cuando también me di cuenta de que yo era el acosador. What the fuck. Muchas respuestas aquí se basan en el tropo de que los acosadores son así porque tienen baja autoestima. Han sido intimidados ellos mismos, etc. Y aunque de ninguna manera estoy descartando las experiencias vividas de las personas, la investigación desacredita esto bastante a fondo. La mayoría de los acosadores no están tristes, no tienen baja autoestima y no son víctimas. Tienen una autoestima muy alta, se sienten poderosos y usan ese poder contra los demás. Los acosadores se intimidan porque es fácil, les gusta y funciona. Soy un padre pero solo tengo 4 años. Pero fui un gran matón en la escuela secundaria y soy tan idiota que ni siquiera me di cuenta hasta que tenía entre 21 y 22 años. Hice cosas horribles solo para reír, pero hice una prioridad disculparme personalmente con todos formalmente y en persona desde entonces. Es una de mis mayores prioridades como padre asegurar que mi hijo abrace a todos como amigos cuando crezca. Pues muy bien, aprendiendo de los errores. That's a good point. Conocí a un matón al principio de la escuela primaria. El camino de tipo demasiado agresivo. Recuerdo a mis otros amigos y por cierto, tuve historias similares del matón que intentaba ahogarnos en la piscina local. Golpeaba a los niños todo el tiempo sin razón, y era extremadamente defensivo y mentalmente débil, incluso para un niño de 8 años. A pesar de todo, sus padres fueron muy amables, pero lo malcriaron bastante. Un día, el primer día de clases de este año, se fue, y nadie sabía lo que sucedió. Asumimos que se mudó hasta 6 años después. Mis amigos y yo estábamos jugando al fútbol en el parque enfrente a la casa del acosador, cuando de repente vimos al acosador en la parte superior de la estructura de juego de su patio trasero, luchando contra un hombre más joven con un sable de luz de juguete. Todos llegamos al consenso de que había estado protegido durante los últimos 6 años y que probablemente nunca había salido de la casa, lo que supongo que es una forma de lidiar con un acosador. Fui un matón en la escuela secundaria y puedo decirte que no obtendrás muchas buenas respuestas. La gente como yo se pone así porque nadie está prestando atención. Si nadie te hace sentir bien, lo haces tú mismo. Y los niños no son lo suficientemente maduros para hacerlo correctamente. Entonces tratan de robar la felicidad de los demás. Te humillarán para sentirte bien. Es por eso que los acosadores se rompen si los golpeas solo una vez. Su mano se ha deslizado de la última cadera de control que tenían. No es agradable para nadie, y cuanto más dura, más irreparable se vuelve el daño. Prestar atención a sus hijos y mostrarles el camino de la bondad con el ejemplo. No es un matón, pero sé que me molesté mucho con uno de mis viejos matones cuando, por sugerencia de uno de mis primos para evitar a estos matones a mi fiesta de cumpleaños, 7 en total, solo me mostró uno y procedí a presentar al niño como el imbécil que me golpea todos los días. O incluso lo llamo así delante de su madre. Sé que en algún momento la mamá de los niños tuvo una discusión con mi mamá. Me preguntaré si recuerda cómo fue, y después de unos 20 minutos se levantaron y se fueron. Nunca tuve problema con él después. Actualización hablando con mi mamá, ella no recuerda las palabras exactas que se usaron, pero la conversación era básicamente una intimidación de mamá diciendo que estaba siendo grosero con mi invitado, y estaba usando un lenguaje grosero que no debía usar.
A lo que mi madre procedió a contarle toda la basura que este niño y su pequeño círculo de matones me hicieron. Mi mamá en realidad iba a apartarme y mostrarle a la mujer los moretones que tenía sobre mi piel y los otros matones cuando ya decidió dejar. Mi hermana era una matona, me intimidó a mí y a mi hermano y también a los niños en la escuela. Mis padres lo ignoraron. Creo que él tenía un poco de miedo. ¿Tus padres temen a tu hermano? What the fuck. ¿Era ya una especie de foca naval menor? ¿O edad o algo? Bueno, y este ha sido el último comentario. Espero que os haya gustado este vídeo. Podéis suscribiros al canal de Reddit en español y activar la campana por si queréis enteraros cada vez que subamos vídeo. Muchas gracias y adiós.